Buen día. Bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el octavo domingo del tiempo ordinario del ciclo C del año litúrgico en el que leemos el Evangelio de San Lucas. Escucharemos un trozo del capítulo 6, versículo 39 al 45. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo: ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando la enseñanza de Jesús a sus discípulos después de haber bajado del monte, en aquella visión de que tiene San Mateo del Sermón de la Montaña, es decir, el discurso de las bienaventuranzas, que en San Lucas es presentado más bien como el discurso de la llanura o el sermón de la llanura, que venimos escuchando pues desde hace un par de domingos. Es ahora la consecuencia de la vivencia de las bienaventuranzas en la vida del cristiano. Y esto que escuchamos hoy son las aplicaciones prácticas que hace Jesús a la vida cristiana, de aquellas bienaventuranzas que se convierten como una ley, como una nueva ley para la vida del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, que somos nosotros. Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo: ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Qué interesante ejemplo pone Jesús. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? Una pregunta que plantea el maestro. Y esto se refiere precisamente a que cuando uno quiere aconsejar, cuando uno quiere guiar a otra persona, tiene que poder ver. Si fuera uno ciego y quiere guiar a un ciego, entonces dice Jesús, caerán los dos en un hoyo. ¿Qué significa poder ver? ¿Qué significa tener visión? Dejarse iluminar por la enseñanza de Jesús. No cerrarse a la novedad del Evangelio, para que pueda entonces uno pasar de la ceguera a la visión, pasar de la oscuridad a la luz, pasar de las tinieblas a la capacidad de ver con claridad la verdad que salva. Y dice Jesús, el discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Una advertencia para los discípulos, para que comprendan que no deben aspirar a ser superiores al maestro, pero sí deben aspirar a ser como su maestro, imitar al maestro, ser como el maestro. Los cristianos tienen un maestro que es Jesús. Los cristianos tenemos un modelo que es Cristo. A Él tenemos que imitar, a Él tenemos que ver como punto de referencia de nuestra vida. Y entonces dice Jesús, ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? Un ejemplo muy claro de aquellos que quieren corregir a los demás, pero no se han corregido a sí mismos, de aquellos que quieren cambiar los defectos, incluso nimios, insignificantes que tienen los demás, pero a veces no han cambiado sus grandes defectos. A eso se refiere Jesús. ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús no nos está diciendo, como alguno podría pensar, que hasta que no tengamos defectos no podemos corregir a los demás, sino entonces nadie corregiría a nadie. La corrección fraterna a la que nos invita Jesús en otros pasajes del Evangelio es un deber, y es un deber de caridad. Pero ¿cómo podríamos atrevernos a querer corregir a los demás cuando no nos corregimos a nosotros mismos? ¿Cómo podríamos querer quitar una paja del ojo del hermano cuando tenemos una viga atravesada en el nuestro? Es decir, ¿cómo pretenderíamos sugerir a los demás un cambio de vida en
aspectos insignificantes o pequeños, cuando a veces en nuestra vida hay grandes fallas y defectos que no han sido cambiados por negligencia, por apatía, por indiferencia, por falta de compromiso cristiano. A eso nos está invitando Jesús. Si queremos corregir, tenemos que empezar por corregirnos. Y dice al final Jesús en este evangelio, no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Esto es muy interesante porque Jesús está sugiriendo con esto de que a las personas se le conoce por sus obras, no por sus palabras, por sus obras. Cada árbol se conoce por sus frutos, dice Jesús, evidentemente esto aplicándolo a las personas. No se recogen higos de las zarzas ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Por tanto, la bondad y la maldad de una persona no se mide por sus buenos deseos o por sus buenas intenciones, ni siquiera por sus buenas palabras o por sus bellos discursos. La bondad o la maldad de una persona se mide por sus obras. Una persona buena hará cosas buenas. Una persona mala hará cosas malas. Y por tanto, el árbol bueno se reconoce por sus frutos buenos. El árbol malo se reconoce por sus frutos malos. ¿Qué tipo de árbol somos? ¿Qué tipo de árbol somos? ¿Qué tipo de frutos estamos dando? El Señor espera frutos buenos de nosotros, porque somos buenos por naturaleza, creados buenos por Dios, además santificados por la gracia del Espíritu a partir del bautismo y santificados a lo largo de nuestra vida por los sacramentos. Por tanto, deberíamos de dar frutos buenos, frutos de salvación, frutos de vida eterna, con obras, con palabras que manifiesten que hemos creído en Jesucristo y que lo estamos dando a los demás, lo estamos transmitiendo al mundo. Les invito pues para que nos dejemos interpelar por estas enseñanzas de Jesús, que son enseñanzas muy prácticas para la vida diaria, que nos invitan pues a preguntarnos si estamos verdaderamente viviendo el cristianismo que Jesús nos ha enseñado en estos elementos tan sencillos, pero al mismo tiempo tan comprometedores en nuestra vida diaria. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.